Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con Dardo López Dol. Él es miembro del Centro para una Sociedad Segura, presidente de PKS Consultants y también fue exministro del Interior de Perú. ¿Sobre qué vamos a hablar con él justamente? ¿Qué es lo que se espera de esa crisis política que se discute en estos momentos en el Congreso? Hay algunas denuncias que están relacionadas con delitos de corrupción y que está involucrado en ese proceso el presidente. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Hay alguna decisión tomada? ¿Por dónde está manejándose la estrategia? Todos estos elementos los vamos a conversar con Dardo López y ahora, a partir de este momento, los invitamos para que participen en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, por favor déjenos un like. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchísimas gracias a Dardo López por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias, Maybor. Gracias por la invitación. Dardo, para toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos y que tiene un gran interés en lo que está ocurriendo en Perú, ¿puedes explicarle en qué se encuentra en estos momentos, en qué estatus está la discusión que se da en el Congreso sobre el presidente Vizcarra, si se le va a dar esa oportunidad de mantenerse en el poder o muy por el contrario se tiene que retirar? Pero primero, quisiera enmarcar el tema. La Constitución peruana contiene un artículo expreso que autoriza al Congreso a vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Un concepto muy amplio que viene de hace mucho tiempo atrás y que significa que el Congreso puede vacarlo cuando considera que no tiene las aptitudes para estar en el gobierno. No hay un listado exacto de qué es esto. En realidad es para permitir que un presidente cuente con una relación fluida con el Congreso y para evitar que una persona que tiene indicios de comisión de delito se mantenga en el gobierno. En el pasado se ha intentado usar una vez contra el presidente Kuczynski, quien renunció y asumió el presidente Vizcarra. Ese proceso se ha iniciado, requiere 80 y tantos votos, ya los tiene, ya se inició. Mañana debe presentarse el presidente o su abogado en el Congreso para hacer sus descargos. No es un juicio legal, es un juicio político, por lo tanto no tiene que haber una prueba legal, no tiene los plazos legales, es mucho más corto. Por otro lado, el presidente ha presentado ante el Tribunal Constitucional una acción para conseguir que el Congreso no haga uso de su facultad. Es una cosa absolutamente aberrante, porque es una facultad del Congreso hacer ese proceso. Y el Tribunal Constitucional, que está compuesto mayoritariamente por gente cercana a él, recordemos que el golpe del 30 de septiembre del año pasado será justamente para evitar que se cambien los miembros del Tribunal Constitucional y deje de ser mayoritariamente favorable al presidente Vizcarra. Un mecanismo que ya hemos visto en la región cuando se instalan utilizando los mecanismos de la democracia, cooptando el Poder Judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Autoridad Electoral y le dan un disfraz de legalidad a una situación que no la tiene. Bueno, pues se ha sorprendido porque el día de ayer uno de los vocales del Tribunal Constitucional, antes de ayer, perdón, se sumó a la minoría y decidieron no declararse en comisión permanente, en sesión permanente. Por lo tanto, sigue el trámite regular. Hoy día se discute eso en el tribunal, pero no se vota hoy. Los abogados del presidente están insistiendo en la prensa que no, porque la población no está constituida por abogados, está insistiendo en que hoy se decide. No es así. Hoy día se discute el tema en el Tribunal Constitucional y los miembros del tribunal, los vocales, tienen 5 días para votar. Nada los obliga a votar hoy. Por lo tanto, no se libra al presidente Vizcarra ni su abogado de presentarse mañana. Claro que podrían pedir una extensión del plazo para tratar de ganar y quedarse entre estos 5 días. Ahora, el origen de este problema es que hay unas grabaciones entre la secretaria personal del presidente de toda la vida y la secretaria de Palacio de Gobierno, una persona a la cual personas de la comunidad de inteligencia la consideran cercana, muy cercana al embajador chino. Esa conversación entre ambas para tratar de ocultar unas visitas
no registradas de un personaje, que es un cantante sin mayores atributos profesionales, simplemente es un cantante que fue contratado varias veces por el Ministerio de Cultura con dinero de los impuestos por orden del presidente. Y en esas conversaciones que buscan ver cómo arman una historia creíble para el fiscal, lejana de la verdad, se deja traslucir una relación bastante extraña entre el presidente y esta persona, porque la secretaria del Palacio le dice a la secretaria personal, este es, este es su amigo más que amigo, es el amante o el que le trae el amante al presidente. Más allá de que si es el amante o el proxeneta, el problema es que las dos personas más cercanas a él están reconociendo que el presidente está haciendo ingresar subrepticiamente a Palacio a una persona a la cual le está remunerando con dinero público. Eso es serio, es un delito. Y hay otro asunto, es que hay otra grabación que el presidente no ha negado, en la cual él le da instrucciones a su personal para armar una historia ficticia, lejana de la verdad, para engañar al fiscal. Eso se llama obstrucción de la justicia, que en cualquier parte del mundo acaba con la persona presa. Entonces, la estrategia presidencial ha sido, ha sido decir, estamos en pandemia, no podemos distraernos con otras cosas. Y decir que es un tema personal, la prensa, buena parte de la prensa ha salido a defenderlo, porque la prensa es cautiva, la prensa vive del anunciaje estatal, vive la propaganda del Estado. Con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, la prensa escrita está sintiendo un golpe fuerte en todo el mundo, y la prensa televisiva también. Entonces los anunciantes han caído mucho, ya no se anuncia tanto en esos medios, y en esta crisis más. Entonces depende absolutamente de la publicidad estatal, por lo tanto es una prensa contratada por el gobierno. Más o menos lo mismo que hacía Montesinos, que compraba la línea editorial, por eso cayó el gobierno de Alberto Fujimori, pero la diferencia es que ahora emite factura, es decir, la corrupción con factura, con impuestos. El escándalo empieza porque a este cantante lo contratan por unas sumas bastante altas para cantar y animar y dar seminarios en el Ministerio de Cultura, por orden del presidente. Es un tipo que no tiene ninguna preparación ni experiencia previa, más allá de ser un cantante, no opina su cualidad como cantante, pero no tenía ningún sentido que se le contrate para eso. Después se ve la cercanía de esta persona con Martín Vizcarra, inclusive cuando Martín Vizcarra estaba en Canadá. ¿Ya? Y esta persona hace una serie de declaraciones en las cuales dice que él estuvo con Martín Vizcarra, él sabe todo lo que pasó, desde que estando en Canadá gestionaron juntos la caída del presidente. O sea, está reconociendo que Martín Vizcarra, siendo vicepresidente, conspiró para que caiga el presidente Kuczynski, PPK, antes, que es la forma como él llega a la presidencia. Luego esta misma persona dice que conoce todos los detalles a él. Entonces, aparentemente hay una relación personal bastante cercana. Y esta persona es contratada, como digo, por el Ministerio de Cultura. El tema es que ha sido contratada una persona con fondos del Estado simplemente por ser amigo cercano del presidente. Luego aparece una serie de ingresos de este individuo a Palacio por transparencia. Todos los funcionarios públicos, el presidente no se escapa, están obligados a registrar cualquier visita. Pueden hablar lo que quieran, pero tiene que decir, vino tal persona, habló con tal persona de tal tema durante tanto tiempo. Bueno, esto no se hizo. Aparecieron, ha habido 8 visitas de este fulano, por lo menos, a Palacio de Gobierno, y solo se han registrado 2. Y la grabación que se hace pública es de estas 2 secretarias, la secretaria personal del presidente de toda la vida, con la secretaria de Palacio de Gobierno, y la comparación de ellas con el presidente y con otras 2 personas más, para armar una historia, para justificar por qué no registraron eso. El presidente reconoce que ha estado dando instrucciones para obstruir a la justicia. Y dice que eso, como eso lo hace todo el mundo, no está mal. Porque no tiene ningún sentido. Entonces, acá hay 2 temas centrales. La obstrucción a la justicia, dirigida por el propio presidente, que él, es más, no solo no ha negado, sino ha ratificado. Y la contratación de una persona con dineros públicos, simplemente por ser una persona cercana al presidente. Esos son Ahora, los dos temas. Sí. sí, cuando se habla sobre la participación del presidente Vizcarra para hacer que el presidente PPK saliera del poder, ¿existen algunos elementos más amplios? ¿Qué fue lo que se evidenció en relación a esa supuesta participación?
o es simplemente un comentario de este señor? No, sí, sí hay elementos, ya lo han mencionado, congresistas de los partidos de la oposición de ese momento, se reunieron 3 veces, dos en una casa, otra en otra casa. 2 de ellos han dicho, ha sido en mi casa la reunión. El vicepresidente Martín Vizcarra desde Canadá estaba al teléfono conspirando para asumir la presidencia. O sea, lo que tú esperas es que el vicepresidente no tome partido, que la oposición lo haga caer o no, y que el vicepresidente asume. Pero aquí está clara la dirección de la iniciativa para que caiga el presidente Kuczynski, partió del presidente Vizcarra. Entonces, y él es el que busca a la oposición para decir, sáquenlo y yo me instalo. Y esto es, de estas reuniones hay constancia. Estaba el que fue primer ministro, Villanueva, físicamente en esa reunión, y había congresistas del núcleo de los partidos más fuertes en el Congreso en ese momento. Esos mismos congresistas lo han dicho. Nos hemos reunido con el ministro Villanueva y en las reuniones ha estado en el teléfono en ese momento vicepresidente Vizcarra, que era embajador en Canadá. ¿Cuáles serían entonces, si se logra hacer una investigación por parte de la Fiscalía y se logra sencillamente evidenciar que hubo una especie de conspiración en la que participó el mismo vicepresidente para la época para influir en que el Congreso tomara la decisión con el expresidente PPK y se pone en evidencia todo esto? O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? No hay vamos a separar las cosas. Su situación actual, que está siendo fruto de un proceso en el Congreso de la República, es un proceso político, no judicial, el cual no tiene nada que ver ni el fiscal ni el juez, y puede ser vacado o no. Es un proceso establecido, puede ser vacado. Si es vacado, asume el presidente del Congreso, llama a elecciones, lo cual ya no tiene que hacer porque ya se llamó a elecciones, y en marzo tenemos elecciones. Y de aquí a marzo, el presidente sería el presidente del Congreso con un gabinete posiblemente de concertación para poder tener las aguas más tranquilas de acá marzo. Si se determina que él ha sido el que inspiró la caída de Kuczynski, no hay ninguna consecuencia penal, no, esa consecuencia moral, se lo pinta como un traidor, el propio vicepresidente conspirando contra quien lo llevó a la vicepresidencia, ¿no? Tú esperas que la oposición lo haga, pero el otro no lo esperas. Ahí no hay una acción, no hay una consecuencia penal. Donde sí hay consecuencias penales es en lo otro que he mencionado al inicio. Es decir, en la contratación de una persona con fondos públicos simplemente por ser amigo personal y muy cercano del presidente, detalles que se dan a la luz, no es momento de mencionarlos, y el intentar obstruir la justicia. Pero ahí no acaba el asunto. Aparentemente hay muchos audios más que podrían estar saliendo en estos días. El presidente tiene mucho temor de estar mañana en el Congreso él y que en el momento que esté en el Congreso poniendo, salgan al aire audios con temas comprometedores y que tenga que ver, como lo explica, ante la nación que va a estar viendo ese debate en vivo. Entonces, presumo que va a intentar postergar su presencia mañana o la presencia de su abogado y va a insistir en conseguir del Tribunal Constitucional una fórmula que que permita que no lo vaquen. La primera iniciativa fue buscar que el Tribunal Constitucional diga que no lo puede vacar porque es prueba prohibida. Pero si eso sucede, el presidente Fujimori sale libre inmediato, porque fue procesado por unas pruebas obtenidas del mismo modo. Por lo tanto, habría que devolverle no solo debería salir libre, tendría que pagarle su sueldo al presidente por el tiempo que le quedaba. Entonces, es un tema político complicado. Entonces, han cambiado de estrategia. Y la nueva estrategia de la ponente, la vocal ponente, es que quiere cambiar el número de votos, quiere elevar el número de votos para que no alcance, porque ya han negociado con algunos congresistas para que voten no voten a favor de la vacancia. Eso excede la función del Tribunal Constitucional. Estaría metiéndose dentro del ejercicio de funciones del Congreso, y eso es serio porque eso se llama sedición. Aquella persona que impida el funcionamiento del Congreso de inmediato recibe una sanción drástica. Es como quien intenta dar un golpe de Estado. Y eso significa, por ejemplo, en el caso de los audios que probablemente puedan salir a relucir durante la comparecencia del presidente,
¿quién tiene los audios? ¿Qué se supone que hay en esos audios? ¿O simplemente son especulaciones? Aparentemente, las personas cercanas al presidente han estado grabando conversaciones con él cuando se han visto comprometidas o forzadas a ser comprometidas y a asumir responsabilidades que no les correspondían para cubrirse legalmente. ¿Cómo han salido esto? Parece haber múltiples fuentes. No sé quién las esté soltando, pero están mostrando una serie de facetas moralmente inaceptables y legalmente inaceptables, ¿no? Incluso hace 2 días, en un medio de prensa, se mencionó que un colaborador eficaz en un caso de Odebrecht, la persona que haya estado detenida y ya está libre, siguiendo el proceso, habría confesado que le pagó 5 millones de soborno al presidente Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua. Entonces, la prensa se ha echado a buscar esta declaración, que tú sabes que en los procesos de colaboración eficaz es reservada, y se han cerrado y ahora no lo muestran. Y están diciendo, no lo hemos corroborado. Pero la periodista que lo hace, una periodista que normalmente no se arriesga a hacer una afirmación así si es que no tiene una fuente aún. Por lo tanto, todo indica que están tratando de evitar que una información que en efecto debe ser reservada salga. Pero en el pasado ya ha pasado varias veces. Cuando los procesos son contra personas adversas, enemigas del gobierno, la información reservada sale a través del IDL, una ONG financiada por George Soros, sale al aire de inmediato todas las declaraciones reservadas en los procesos contra adversarios del gobierno. Pero ahora en este proceso, en el gobierno es el que está en la picota, están tratando de evitar que salga al aire. George Soros tiene una influencia directa en todos estos mecanismos que se están dando en la política peruana a través de sus ONG. A través de sus ONG banca dos instituciones. Uno es el Instituto, el IDL, Instituto de Defensa Legal, y el otro es Transparencia. En el caso de Transparencia es visto como una autoridad moral en materia política, electoral, y opina siempre a favor de las posiciones que defiende Soros. Obviamente reciben financiamiento, está clarísimo, no lo podemos ocultar. En el caso del IDL, ¿qué cosa hizo el IDL? El IDL inicia, al inicio de este siglo, una política de subversión ideológica dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Armada y el aparato estatal. ¿Cómo? Con fondos de Soros, a través de las ONG de Soros, empieza a dar capacitaciones, cursos y premios a funcionarios públicos y los va llevando ideológicamente hacia su redil. O sea, una persona que no tenía posibilidad de estudiar porque el sueldo de juez, de fiscal, o de militar o de funcionario público no alcanza, le da una beca, lo capacita, le da un título que además le va a permitir ascender en la carrera y lo va guiando ideológicamente hacia donde quiere. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas van a pasar a ascender y a tomar posiciones de poder en la estructura del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Fuerza Armada, de la Policía y todo el aparato estatal, porque tiene los títulos. Y además, por si fuera poco, lo mandan de paseo que vaya a París, que vaya a Madrid, a una serie de viajes a los cuales esta persona por su nivel económico no podría aspirar. Entonces encima lo hacen sentir muy contento y lo premian y entre ellos, y hacen que uno premie al otro. Entonces, esos premios más esos títulos le permiten prosperar a través de la carrera. Eso ha hecho que el IDL se convierta en un elemento de poder fortísimo. Es decir, que Soros paga para comprar las conciencias a través de una serie de mecanismos que van desde el proceso de formación, creación de conciencia, oportunidades de trabajo, de ascenso y de viajes, etcétera, para lograr tener una influencia directa en el Poder Judicial, por ejemplo, o en los poderes del país, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, en la Fuerza Armada, en la Policía Nacional y en los aparatos los demás aparatos de la función pública. Porque esas personas van ascendiendo y son gente que le debe todo. Y en el Poder Ejecutivo, ¿tiene influencia Soros en el Poder Ejecutivo, es decir, con el presidente Vizcarra? Aparentemente
muchísima, porque Gorriti, Gustavo Gorriti, el que dirige el IDL, es un tipo muy influyente en el gobierno, absolutamente influyente. Él es el principal defensor del gobierno y además es quien recibe información clasificada de los procesos judiciales para perjudicar a los adversarios del gobierno, pero nada y oculta o trata de ocultar toda aquella información que perjudica a Timicar. Y Pero es un hombre eso con sí, sí. sí, eso significaría, Dardo, que el presidente Vizcarra estaría en la misma línea de acción con estos otros grupos globalistas internacionales que están vinculados a movimientos de Pero izquierda, etcétera. eso no es nuevo. El presidente Vizcarra fue miembro de la Coordinadora Continental Bolivariana y la Asamblea de los Pueblos, dos organizaciones dirigidas en su momento desde el gobierno de Hugo Chávez y después como parte de la coordinadora, como parte del Foro Sao Paulo y ahora el Grupo de Pueblo, un grupo de coordinación. Lo que pasa es que era un miembro de poca relevancia, no era un dirigente de alto nivel. El que fue su primer ministro era más importante que era su jefe. Recordemos que hace unos años se produjo un incidente serio en Moquegua, donde él era el gobernador regional, y hubo una sonada que implicó una serie de desplazamientos de tácticas de guerrilla urbana sin armas de fuego, con armas punzocortantes, estaban con lanzas, que luego de un entrenamiento muy largo, fue detectado e informado, lo detectó mi empresa, que estaba dando el servicio a una empresa minera en la zona, y encontramos el entrenamiento con lanzas, que había mandado a hacer muchas lanzas, y le avisamos a la policía, y la policía no hizo no lo tomó en cuenta, y pasó lo que pasó. Hubo un enfrentamiento violento entre personas de Moquegua, en una protesta que fue dirigida por él, y que terminó con un general de la policía secuestrado, y más de 200 policías a punto de ser secuestrados, que fueron liberados por la justa, con un coronel de la policía que desde el helicóptero estuvo disparando granadas lacrimógenas para abrirles un camino y salida a estos políticos, porque eran miles de secuestrados. Bueno, el fiscal, en ese caso, era el fiscal favorito de este gobierno hoy. Y el juez, también el juez favorito de este gobierno. Entonces, el presidente salió libre en ese momento, libre de polvo y paja, pero todos los indicios apuntaban a que él había sido el que dirigió esta protesta con el uso de todos los cuadros de los grupos de izquierda marxista ligados al Foro Sao Paulo. Todos estuvieron ahí. Estuvo Y presente. cuando se estaba escogiendo ese grupo y el vicepresidente vino como candidato, como parte de la fórmula de PPK, ¿estas informaciones se conocían en público? Es decir, ¿la gente sabía que él tenía una vinculación con estos grupos marxistas? Lo que pasa es que el Perú es caudillista y se fija solo en el candidato a la presidencia. El vicepresidente llega por arrastre, no se le da mucha importancia. En ese momento había una campaña de prensa muy fuerte contra Keiko Fujimori, que era la que llevaba el primer lugar, y se aglutinan para derrotarla, como finalmente la derrotan con una campaña de desprestigio, y los vicepresidentes no son tomados en cuenta. Normalmente en el Perú las vicepresidencias no son relevantes. La fórmula presidente y vicepresidente no interesa. El pueblo piensa en el presidente, no piensa en todo. Entonces, y no solo el pueblo, sino a nivel empresarial tampoco. A nivel empresarial en el Perú no hay una conciencia de la realidad política ni un seguimiento de la realidad política. Entonces, son sorprendidos con bastante frecuencia. Pero, ¿quién fue el que escogió ese vicepresidente? ¿Fue PPK o fue el partido? Lo escogió Martín Vizcarra. El partido no existe. El partido lo creó, lo compró para su propia candidatura. O sea, no es un partido antiguo, organizado, no es un partido que él compró para su candidatura. O alquiló, mejor dicho, porque el partido se fue después. Él lo eligió y las razones de la elección eran, fueron por un criterio absolutamente racista. Es decir, Kuczynski, de ascendencia polaca, blanco, necesitaba matizar el color con un vicepresidente que tenga rasgos andinos. Lo dice, y lo ha dicho. Yo lo escuchaba al presidente Kuczynski decir reuniones que decía así porque había que matizar los colores, porque todos los colores, el vicepresidente tenía que ser más andino, más indio, más cholo,
para poder balancear la presencia de un gringo en la presidencia. Ese fue el criterio. No fue un criterio político, no fue un criterio profesional, el criterio fue matizar los colores. Lo cual Pero es sin indignante, ¿no? evaluar, o sea, sin evaluar y sopesar que estaba vinculándose a un individuo que estaba vinculado a un régimen que anda caminando por América Latina tratando de destruir instituciones democráticas y buscando el poder. Yo no estoy tan seguro porque el presidente Kuczynski llevó a su gobierno a mucha gente cercana al socialismo del siglo XXI. Llegó a Gino Costa, llegó a Carlos Basombrío, llegó a Villanueva, llevó mucha gente cercana al entorno. Trajo de México a Nieto, hombre muy cercano a Manuel López Obrador. Es decir, armó un equipo sesgado a la izquierda. Y si uno revisa los antecedentes ideológicos de Kuczynski, no está tan lejos. Lo que pasa es que él es un lobista exitoso que gana dinero a lo largo de su vida en función a sus conexiones, muy cercano a la Fundación Rockefeller, y que alardea de su amistad con Hillary Clinton. Entonces, no está tan lejos del socialismo del siglo XXI. Lo que pasa es que hay una creencia errada de que porque se le pinta como empresario y porque es un hombre económicamente exitoso, entonces no podía estar cercano a ellos. Pero sí trae un entorno mayoritariamente ligado a esos globalistas del siglo XXI, porque es más, por amistad con él y con Keiko, me tocó a mí, con un grupo de amigos, intentar acercarlos, porque al fin de cuentas el discurso ideológico y económico para el país era muy parecido, y era imposible, por razones por los dos lados. En el caso de Keiko, por un tema emocional, por haber sido agredida e insultada en la campaña, y en el caso de él, por un tema ideológico, él optó por seguir con la gente cercana al socialismo del siglo XXI. O sea, no es que no lo supiese, sino que no era importante. En el caso de Perú ha sido como una referencia a nivel latinoamericano por la fortaleza de la institución del Congreso y de la justicia para aplicar la norma y la ley a funcionarios de alto nivel. Y ahí tenemos el caso de Fujimori, de Keiko, de el mismo Alan García, etcétera. En estos momentos, esa fortaleza institucional se mantiene intacta a pesar de todos estos movimientos que ha dado el socialismo del siglo XXI y Bueno, Soros, etcétera, para debilitarla, no. para influenciarla. Recordemos dos cosas, ¿no? De los que has mencionado, el presidente Kuczynski había sido funcionario público. Alan García, obviamente, empujado hacia la decisión de suicidarse. Keiko no. Sobre Keiko no ha habido acusación, no ha habido. O sea, puede haber una discusión moral, pero no hay ninguna acusación firme que diese lugar a su prisión. Lo que te demuestra que había una manipulación ideológica, y estoy hablando del fiscal y del juez, que eran son los favoritos del gobierno, que eran los que libraron a Vizcarra de Moquegua. Ojo por ahí. No hay lamentablemente no hay tal fortaleza. Recordemos que el 30 de septiembre pasado, en una maniobra jurídicamente insostenible, se habla de una negación fáctica de facultades, de confianza, cuando le habían dado la confianza, y se cierra el Congreso. Se llama a elecciones por un periodo corto, luego de una campaña de desprestigio a todos los partidos, y los congresistas que son elegidos no son precisamente los mejores cuadros de cada partido, porque ningún político se va a exponer a ser congresista solo por un año y no poder ser reelecto después, porque se ha prohibido la reelección. Al prohibirse la reelección del congresista se disminuye aún más la atractividad del cargo, porque normalmente la carrera democrática se hace a través de la participación reiterada en distintas posiciones de gobierno para aprender. En las democracias fuertes, las personas que han sido alcaldes o consejeros regionales o gobernadores o congresistas reiteradas veces postulan a la presidencia ya con una experiencia aquilatada. En este caso no. Si tú fuiste alcalde ya no puedes volver a ser alcalde hasta después de un periodo. Si tú fuiste congresista no puedes ser congresista.
Entonces no se permite que se gane la experiencia necesaria para la fortaleza. El Congreso es complejo. Un congresista nuevo debe tomarle más o menos un año enterarse cómo funciona el Congreso. Ya le quedan 4. De los 4, el último de campaña política quedan 3. Por lo tanto, no hay tal fortaleza. Lamentablemente no la hay. De hecho, hoy día se estaba discutiendo y probablemente hoy día se vote la bicameralidad. Probablemente se realiza bicameralidad, lo cual sería una forma de profesionalizar un poco más el funcionamiento del Congreso. Pero y entonces estas estrategias que se han utilizado justamente, que en América Latina muchos decían, ahí en Perú la cosa marcha mejor que en otros países, porque al menos se discute, el caso de Odebrecht ha sido un caso que ha llamado la atención, porque en los otros países no hay aplicación de la justicia y al menos en Perú se ha visto que hay investigaciones o señalamientos y personas bajo custodia de las autoridades. Es un debilitamiento del sistema del Estado de Derecho, se puede decir así, que se ha venido desarrollando a pesar de que mucha gente piensa que sí existe, ¿no? No, lo que ocurre es que hay mucha laraca, un poco resultado. Por ejemplo, hay un empresario, no puedo decir su nombre, si no me puede demandar, pero un empresario muy grande, ligado a una empresa constructora que es la constructora nacional más grande, que además controla el imperio de prensa más grande del país, sobre el cual están todas las pruebas y no le ha pasado nada. Le han permitido vender, a Odebrecht le han permitido vender sus bienes y llevarse el dinero. O sea, no ha habido resultados. Ha habido mucho display que ha sido amplificado porque la mayoría de los, que hay que llamar la atención, la mayoría de los corresponsales de la prensa extranjera en Lima son personas ideológicamente simpatizantes del socialismo del siglo XXI. Y esos son los que llevan la noticia al New York Times, al Washington Post, al ABC de Madrid. Entonces, en el extranjero se ven las noticias del Perú a través del crisol de un corresponsal que es simpatizante del socialismo del siglo XXI. Entonces, oculta o resalta lo que quiere ocultar y quiere resaltar. Ahora, quiero llamar la atención sobre un tema también de actualidad. Lo que sí ha mostrado eficacia, este grupo que está en el poder, del cual el presidente Vizcarra, no sé si sea cabecillo, pero no me interesa, es en demoler la imagen política de sus adversarios. Lo que me está diciendo lo demuestra. Es decir, ante el mundo se han mostrado como moralizadores cuando no lo son. Se han mostrado como impolutos cuando hay muchas muestras de corrupción para ellos mismos. Lo que demuestra una capacidad intelectual y un sistema instalado de toma de decisiones y de actuación que implica un nivel de inteligencia importante, por no hablar de una agencia de inteligencia importante. Hay una sola situacional, por lo menos, que de toma de decisiones acertadas para el objetivo que ellos tienen. Pero este mismo equipo ha sido incapaz de conseguir ningún resultado con la pandemia. Entonces, la mayoría de la población piensa que es por incapacidad, por torpeza, que son muy brutos. Pero yo no puedo creer que una persona sea tan hábil para hacer que, para meter preso a la líder del partido de oposición, controlar el Congreso, destruir su partido, destruir el partido político más antiguo, hacer que su líder se suicide y destruir los otros partidos, cerrar el Congreso y conseguir apoyo de la población. Eso no se hace sin capacidad intelectual. Si tienes esa capacidad, ¿cómo no has podido hacer nada para vencer la pandemia? ¿Qué pasa? El Perú es un país informal. Cualquiera que vive en el Perú, que conozca el Perú, lo sabe. 75% de la población vive al margen de la formalidad. No paga impuestos, no declara, no tributa, no sigue ninguna ley. Por lo tanto, no iban a seguir ninguna norma. Así te diga esa norma, ponte mascarilla, no salgas a la calle, quédate en tu casa, mantén distancia. No le iban a seguir. La gente no se transforma por decreto. Era obvio que la cuarentena, el toque de queda, que han quebrado buena parte de la economía peruana, no iba a dar ningún resultado. Se han mantenido durante casi 6 meses. O sea, el día de ayer se han cumplido 6 meses del inicio de las medidas. Han quebrado toda la industria turística. El Perú tenía un boom de industria culinaria, ya no existe. Es más, lo siguen manteniendo los domingos, recién se puede salir a partir de este domingo, pero no en auto.
pero hasta el domingo pasado no podía salir el domingo, no se pida que la familia sale. La persona que trabaja el lunes a sábado, sale el sábado en la noche, no puede porque hay toque que queda y el domingo. Segundo, se sabía al inicio que este virus atacaba el sistema respiratorio. Sin embargo, no se hizo nada para adquirir oxígeno y se dificultó la ampliación de la capacidad privada para producir oxígeno o para instalar plantas. Adicionalmente, se sabía que había estos cuadros que iban a llegar a unidades de cuidados intensivos. No se amplió la capacidad de cuidados intensivos y se dificultó deliberadamente que la empresa privada genere más unidades de cuidados intensivos. No se compró oportunamente mascarillas ni medios de protección. De manera tan sencillo como mandar un avión, fletarlo y traerlo de donde había. Había, me consta que había. Se lanzó una campaña para decir, no hay, los Estados Unidos han comprado todo, mentira. Estaba más caro, obvio que estaba más caro en el mercado. Pero más si compras, porque más caro que si te pone la gente. Para nada les interesó la pandemia. Hasta hoy no hay una sola estrategia que funcione. Hasta la OMS, que está tan cuestionada, desde el principio decía las pruebas rápidas no son de fiar. No, el presidente homologó las pruebas rápidas a las pruebas moleculares. Entonces, no hay ninguna evidencia que diga que el gobierno realmente estaba abocado a combatir la pandemia. ¿Y a qué te lleva a pensar? A pensar mal. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que pasa con una pandemia extendida? Se debilita la economía del país, se debilita la empresa, se debilita el poder de los grupos de poder que existen en todo el país. La población está desesperada viendo solo cómo sobrevive. No hay forma de hacer ninguna articulación política porque si lo va a hacer todo por Zoom o por Microsoft Teams o por WhatsApp, los organismos de inteligencia le pueden escuchar todas las conversaciones. Por lo tanto, no hay forma, no solo de conspirar, sino de hacer una organización política sin que el gobierno se entere. Y tienes el pretexto perfecto para intentar postergar las elecciones y decir, miren señores, va a tener que extender mi mandato porque estas condiciones de pandemia, de tantos contagios, de tantas muertes, no es saludable una elección. Entonces, todo apunta ya no a torpeza, sino a pensar mal que hay una mala intención, que ha sido deliberado el mal manejo de la pandemia. Porque no puede ser tan hábil para una cosa y tan torpe para otra. Digamos, puede ser medianamente torpe, pero tan torpe no le creo. Ahora, Dardo, cuando estás explicando todos estos elementos sobre esa realidad en particular de Perú, nos viene a la cabeza que pudiese formar parte de un plan de estos grupos que actúan de manera coordinada en muchos países justamente para ya tomar el poder como tal, ¿no? No pongamos el caso de Venezuela, que es el extremo, pero en otros países podemos observar Bolivia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo ha influido todo el sistema? ¿Cómo han penetrado no solamente los elementos que conforman el socialismo del siglo XXI, sino también los socios suprarregionales de ese grupo? Hablamos de Irán, hablamos de Rusia, de China, etcétera. En Perú hay una amplia influencia de esos socios suprarregionales en el ámbito económico. Quisiera que nos explicara si también en el ámbito político y militar. A ver, primero un comentario que había olvidado hacer. El presidente Vizcarra es amigo personal de Evo Morales. Cuando el presidente Vizcarra era gobernador de Moquegua, se reunió 23 veces informalmente con el presidente Evo Morales y otras tantas, no sé cuántas, no García Linera a reunirse con él. Habría que investigar si la empresa de construcciones del presidente Vizcarra, que maneja a sus hermanos, tuvo obras en Bolivia durante el periodo que estuvo Evo Morales en el gobierno. Pero hay cercanía absoluta, mucha cercanía. Luego, si me preguntas si hay presencia, sí la hay. Irán está presente en Perú desde hace muchos años y yo los detecté investigando el tema desde los años 90, pero un viejo general de la policía me dijo, no, los hemos encontrado desde el año 87 en el Perú. Entonces, Irán, desde la revolución de los ayatolás, empieza a enviar gente al Perú. Ellos funcionan de distintas maneras, ¿no? En el caso peruano, no existe una comunidad musulmana importante.
solo, yo tenía un compañero de colegio musulmán, y el único, para encontrar una esposa tuvo que pero no encontraba cosas, ¿no? De su religión. No había más, era una sola mezquita con 15 personas. No, no es como otros países que había existía una multiplicidad de religiones, pero era mayoritariamente católico, con una pequeña comunidad evangélica y una pequeña comunidad judía, punto. Y algunos anglicanos que generalmente eran los que trabajaban en las empresas inglesas o norteamericanas. Se acabó. Ese era todo el escenario religioso peruano. Llegan a Tacna un grupo de pakistaníes, musulmanes, que lo que hacen normalmente se quedan en Tacna un periodo de tiempo para hacer dinero, obtener la nacionalidad peruana y postular a ser posibles residentes en los Estados Unidos. Si van con fines políticos o simplemente familiares, económicos, no sé. Pero donde se concentra Irán es en ciertas zonas en las que hay uranio. ¿Y qué hace? Busca a las personas de los niveles socioeconómicos, culturales y posiblemente intelectuales más bajos de la sociedad, porque no lo desarrollar. Y hace un mix entre el mito de Ali, el profeta Ali, con el sobrino del profeta, con Incarri. Porque en ambos casos son ejecutados, despedazados, decapitados, y hay la leyenda que se van a juntar las partes y van a salir aliadas. Y generan una organización, en el caso de Perú, en Apurímac, que se llama Incarri Islam. Esta se ha ido, esta organización que ha recibido varias veces la visita de las identificados cabecillas de la operación de Hezbollah en la Argentina, en Chile, empieza a multiplicarse en distintas zonas del país donde hay uranio, que no se está exportando, no se está produciendo, pero coincidentemente están ahí. Este grupo, Incarri Islam, que es pequeño, no pasa a las 200, 300 personas, ha estado presente en cada protesta violenta, cada acto violento que ha habido en los últimos 15 años. O sea, si ha habido en lo que mencioné en Moquegua, ahí estuvieron. En el ataque a la policía, en el proyecto de Día María, ahí estaban. En el asesinato de un policía con francotiradores en el Bosque Pomac, también estaban presentes. Han estado presentes en cada uno de estos. Y se han acercado mucho al narcotráfico. ¿Qué sucede? El narcotráfico tiene mucha presencia en la economía peruana a través de actividades informales, a través del oro informal, a través de todas las actividades para el lavado de dinero. Y ha logrado corromper a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Entonces lo que ocurre es que la información que un policía corrupto o un juez corrupto o la ayuda que le puedan dar a un narcotraficante se la están dando al mismo tiempo a Sendero Luminoso y se la están dando a Hezbollah. Y eso no se mide. Hace unos años, en el 2014, cae detenido una persona con identidad falsa. Se descubre que estaba manipulando explosivos. Está en proceso todavía, es un proceso que todavía no termina. Y no se logra determinar a dónde iba a ser el atentado. Pero sí es curioso que el gobierno de entonces, el gobierno de Humala, acelera la captura cuando lo normal es hacer el seguimiento para agarrar la célula completa y la hace pública, con lo cual vuela toda la información y los miembros de la célula que trabajan con él hasta hoy son no habidos, no identificados. Simplemente como él ya estaba quemado, lo hacen caer públicamente para que los demás se alerten y se escapen. Es una cosa bien extraña. Ahí ha tenido que haber participación dentro del Ministerio del Interior para poder evitar que se capture toda la célula. Eso es lo que se refiere a Irán. En lo que se refiere a China, como mencioné hace un rato, gente de la comunidad de inteligencia menciona que la secretaria, la ex secretaria de Palacio, que ha renunciado anteayer y la ha nombrado directora de la empresa de minas, y de la coordinadora de minas estatal y de la empresa estatal de electricidad, es muy cercana al embajador chino. Anteriormente a eso, durante años, los partidos comunistas cercanos a China han sido los que han estado boicoteando el desarrollo minero, hasta el punto en que las empresas, digamos, no podían avanzar más, venía una empresa china, les ofrecía compraba y se acababan los problemas, dejaban de hacer el huelga, ahí la casualidad no existe. El caso ruso, Rusia tiene una presencia, la Rusia tiene
quizás el sistema de inteligencia más activo de toda la región, más grande lo tiene Perú. Rusia penetra fuertemente en las Fuerzas Armadas en los años 70, dentro del gobierno socialista de Juan Velasco Alvarado, a quien Hugo Chávez citaba con admiración y orgullo. Hugo Chávez estudia acá una época cuando Juan Velasco era el dictador. Un dictador que tuvo 6 meses a Raúl Castro alojado en el norte del país. En esa época se cambia la matriz de sistemas de defensa y se empieza a comprar equipo ruso, equipo soviético. Como tú sabes, una compra de armas en gran volumen implica una alianza, porque tú eres dependiente del país que te provee. Se compraron aviones rusos, se compraron tanques rusos, se pasó de usar FAL, se usaba FAL todavía, pero se pasó a todo el armamento pesado ruso. Se enviaron muchos oficiales y suboficiales a Rusia y qué casualidad, muchos de ellos llegaron casados con unas rusas preciosas, bastante más jóvenes que ellos, sueño de toda persona a esa edad, y obviamente está penetrado el sistema de Clinton. Una persona muy cercana a Ollanta y muy cercana a Martín Vizcarra y muy cercana al sucesor que están montando, que quieren lanzar de candidato a presidente a un futbolista, mal arquero, que no puede articular una frase completa, pero es el sucesor. Y uno de los que están cercanos a él fue fue la persona que abrió el mercado ruso a la línea de pescado peruana y que hizo grandes comisiones en la venta de armas rusas al Perú. Entonces te das cuenta de hasta dónde va. Podemos hablar entonces, Dardo, que hay una penetración amplia, de acuerdo a toda tu explicación detallada, que te agradecemos para entender todo lo que está ocurriendo en Perú, de los socios suprarregionales del socialismo del siglo XXI, de miembros del socialismo del siglo XXI y adicionalmente a ello de los factores que son más importantes para el mantenimiento y búsqueda del poder. La presencia, por ejemplo, en el caso venezolano de Hezbollah, llama mucho la atención. Allá en Perú sí conocíamos del caso que está en tribunales y que ha pasado ya mucho tiempo y no se sabe cómo va a concluir, pero el hecho de que esté presente Hezbollah, los carteles de la droga, los socios suprarregionales y que dentro del estamento político más importante estén personas vinculadas justamente a la desgracia de Venezuela, pero también a estos movimientos encabezados por los globalistas, por Soros, por la izquierda internacional, hacen que el futuro democrático de Perú no luzca, en el mejor de los casos, un escenario en el que se pueda asegurar que se va a mantener el Estado de Derecho y que haya un respeto a la regla y a la norma. No sé si me estoy equivocando, pero no te haya equivocas. algún candidato que continúe con toda la presencia y tal vez avance un poco más, es preocupante. Sí, y hay un problema que es que a los llamados a ser la clase política o liderar, a quienes por nivel cultural y de experiencia podrían liderar algo, normalmente tienden a pensar que la política peruana sigue siendo la política de antaño. No aceptan no se percatan que la globalización no solo es comercial, la globalización es política, que hoy día están enfrentando no a un caudillo local mesiánico que se cree llamado por Dios para salvar la patria, nos están enfrentando a unas organizaciones mucho más fuertes, con presencia global, que están moviendo piezas en distintas regiones, una de las cuales es el Perú, y piensa que pueden seguir enfrentándose con las viejas recetas que funcionaron, claro, eran muy buenas cuando era un cacique local. Ya no es un cacique local mesiánico ni alguien que se le subió los humos, sino es una organización mucho más grande de la cual el presidente o el cacique o aquel que tú no ves es simplemente una pieza.
relevante o no, y por lo tanto puede ser sacrificada para avanzar en el proyecto que tiene. Entonces, en la medida que no se entiende eso, es difícil hacerle frente, porque tienes que ver que entonces estás inmerso en una confrontación mucho mayor, en la cual el Perú es uno de los escenarios, pero no es el único. Hay más escenarios en toda la región y en todo el mundo. Adicionalmente, como tú mencionaste hace un rato, la información que llega a otras partes del mundo llega a través de la prensa, y como te dije, la mayor parte, si no todos, los corresponsales de la prensa extranjera en el Perú son simpatizantes de este globalismo, del socialismo del siglo XXI, todos estos grandes jugadores, llevan la información digerida para que el público y el político de otro país que está metido en sus temas entienda distinto lo que está pasando realmente en el Perú. Y eso hace que no se preste mucha atención. Normalmente, cuando prestan atención las potencias políticas o económicas, cuando ya el tema estalló y se vuelve inmanejable, ¿no? Cuando ya la gente está muriendo de hambre en la calle, cuando o hay protestas muy violentas, o cuando hay unos homicidios en serie causados por el propio gobierno, que son imposibles de ocultar. Pero en ese momento ya está, en ese momento ya el costo de retornar a la democracia, a la libertad, es muy alto. Estamos todavía a tiempo para recuperar el país, porque yo creo que ya se ha perdido. No es que tenemos que evitar que se pierda, se ha perdido. Hay que recuperar el país para el camino de la democracia, de la libertad, del libre mercado, del respeto a las personas. Eso, lamentablemente, se empezó a perder con el gobierno de Humala y ahora ya se ha perdido. Estamos viendo casos de abuso inaceptables. Policía que mete a una casa en la que está una pareja en su balcón, brindando por el cumpleaños o por el aniversario, y le dice: señor, está prohibida las reuniones sociales, y no pasa nada. El policía no sanciona nada. Policías que allanan una discoteca y no llegan con el fiscal, sino llegan con la prensa, y como montan todo un espectáculo, se les va de la mano y se mueren 13 personas y no pasa nada. Estamos viendo un primer ministro que es un general, que tiene como ministro de Defensa a otro general, como ministro de Interior a otro general, parece un gobierno militar, que cuando son cuestionados se paran en una declaración pública con los comandantes generales de la Fuerza Armada detrás. Típica jugada de un gobierno autoritario. O sea, en un gobierno democrático, quien tiene que hablar es el presidente. Y habla solo, no necesitan que se le paguen los generales detrás. Está dando un mensaje de acá mandamos todos, mando con ellos. O cosas como lo que ha pasado antes de ayer, en que el presidente se ha ido a repartir bolsas de comida, ya esa maniobra populista la conocemos, con los comandantes generales de la Fuerza Armada, a una zona populosa. Eso te va mostrando por dónde va el asunto, ¿no? O cuando el primer ministro, el general Martos, dice el día de ayer que no lo distraigan, que el gobierno está ocupado en combatir la pandemia, y que así que otras cosas no lo pueden distraer. O sea, es una persona que si le das una cocina de 4 hornillas, se le queman las ollas, tiene que tirar una sola hornilla. No puede ser. Y además repite la vieja fórmula de todos los autoritarios, todos los dictadores, sea cual sea la ideología: el que está conmigo, está con el pueblo; el que está contra mí, está contra el pueblo. Esa dicotomía se la ha escuchado a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Evo Morales, a todos los dictadores del mundo. Y la ideología puede ser una u otra, es la posición de ese primer ministro, que acaba de decirlo ayer. Pues te das cuenta de cómo estamos avanzando, ¿no? Con una prensa comprada, absolutamente, casi toda la prensa. Solo hay un medio de prensa digital y un medio dos medios digitales y un medio de televisión digital que se hacen oposición. Todos los demás ocultan información, resaltan otra información para favorecer el gobierno. ¿Y cuál es el papel, Dardo, de los Estados Unidos en todo ese proceso? ¿Abandonó? ¿Forma parte de los intereses de la política exterior norteamericana, o qué fue lo que ocurrió? A ver, el expresidente Kuczynski era muy cercano a Obama y sobre todo a Hillary Clinton. Tengo una amistad personal antigua, ¿no? Durante esta gestión no he visto mucha atención en los últimos años, porque presumo que han estado viendo los casos más notorios, es decir, lo que está pasando en Venezuela, y normalmente miran con más atención las economías más grandes, como la de Brasil y Argentina,
que en términos de intercambio comercial tienen mayor relevancia. No se ha estado mirando el valor geopolítico de Perú por la ubicación, por la relevancia. Es más, no se le prestó mucha atención al cambio de posición de haber liderado el Grupo de Lima a convertirse en patrocinadores de la presencia de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos, una cosa aberrante. Aparentemente podría haber un cambio porque se ha elegido una embajadora nueva que tuvo mucha resistencia de algunas personas ligadas al gobierno actual, haciendo lobby en el Congreso de Estados Unidos para evitar su designación, que ya fue designada. Una embajadora cercana a Pompeo, que viene de ser, según mi fuente, jefa de la estación de la CIA en Irak antes de entrar a la carrera diplomática. Por lo tanto, es una persona, es un perfil distinto. O sea, si tú mandas a una persona así, es porque ya estás pensando que ya tiene un foco de problemas al cual tienes que mirar con ojos, no de solo intercambio comercial, sino con ojos políticos y de inteligencia. Podría haber algún cambio, pero que no significa una intervención, ¿no? Alguna vez lo discutí con un ex subsecretario de Estado para América Latina en la National Defense University. Le dije, no se trata que ustedes manden tropa, simplemente hagan lo que hacen los demás, ayuden a formar a la gente, envíen, traigan lo que están haciendo ellos, que están formando a los militares, a los jueces, a los fiscales, a los policías, hagan ustedes. No tienes que mandar tropa, no tienes que intervenir. Den becas, capaciten o vayan y den cursos para formar al funcionario público en general, uniformado o no uniformado, en las bondades del sistema democrático, del libre mercado, de la libertad. Y eso va a contrapesar lo que están haciendo por 40 años ellos solos. Pero no o sea, se puede decir que Estados Unidos llegaría tarde a todo ese proceso de construir una posición más favorable hacia la democracia. Van 40 años de su versión ideológica solitaria, de esta posición globalista, que conocemos como globalista, autoritaria, lejana de la democracia, que es lo que Juan Claudio Lechín llama la constitución de monarquías plebeyas, en la máscara del fascismo. Es decir, se establece un sistema en que se determina de partido único con sucesores predeterminados, que es una monarquía. Simplemente ya no es el hijo del rey, sino el hijo político del rey, ¿no? La persona que políticamente sigue la línea. Pasó de Hugo Chávez a Maduro en Venezuela. En Bolivia todavía tenía aire Evo para no poner a otro. En Cuba pasó de Fidel Castro a Raúl Castro. Son organizaciones que generan su propia sucesión. Una monarquía. Es una monarquía plebeya. O sea, ya no es Dios me dio el poder y mi familia es la sino el pueblo me lo dio, mi partido pero es una monarquía. Así es, Dardo, hemos estado conversando ya casi por una hora. Es fascinante todo el conocimiento y los elementos que forman parte de la realidad política en Perú. Estamos muy preocupados luego de esta conversación, más de lo que estábamos anteriormente. Estoy segura que las personas que nos están escuchando en estos momentos también se han generado muchísimas dudas sobre lo que puede ser, desde el punto de vista optimista, el sistema democrático en Perú y en América Latina, tomando en cuenta que los tentáculos del régimen venezolano, de los modelos de estos países suprarregionales que han actuado de manera directa e influenciado en la política, en la economía y en la gente, en la sociedad, hacen que en mi caso yo no sea muy optimista. ¿Tú eres optimista sobre ese futuro? Yo soy realista, no soy optimista. No lo veo así. Así es. Bueno, Dardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que este y otros programas van a estar a su disposición en nuestro canal de YouTube. Síganos, suscríbanse y si les gusta nuestro trabajo, déjenos un like. También quiero invitarlos en especial para que participen en nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Ahí estamos dando un seminario para todos nuestros miembros sobre crimen organizado transnacional y ciudadanía, en qué nos afecta. Así es que les pido por favor que pasen por allá, revisen todo lo que hemos hecho hasta el momento
Y si quieren, pues síganos en esa otra plataforma. Por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por todos sus comentarios. Nos vemos en nuestra próxima emisión.